¿Y cuál es el papel del análisis funcional? Vale, sabemos que es esa herramienta que nos permite explicar, predecir y controlar el comportamiento humano. Así que, evidentemente, un problema psicológico lo es, en la medida en la que yo considere que limita mi vida, me genera un malestar significativo. No deberíamos buscar la bondad en las personas, sino cómo generar un buen comportamiento. Yo creo que nos hemos quedado anticuados con respecto a estímulo incondicionado. Creo que es una definición que estaba muy bien para principios del 20, se nos está empezando a quedar un poco floja. A día de hoy, todos los estudios que se hacen tienden a limitar o básicamente a poner en cero el que las personas aprendan conductas violentas de películas o videojuegos, pero depende sobre todo del historial previo. Las notificaciones funcionan como discriminativo, abrir la app generalmente es reforzado el 100% de las veces, y lo que pasa es que la respuesta condicionada que te genera puede ser muy variable. En Twitter probablemente te insulten, en Instagram probablemente te digan qué bien te sienta. Por lo visto, hemos asumido que pasar un test autoaplicado es una medida objetiva de algo. O sea, no me extraña que algunas otras ciencias se carcajen en nuestra cara. Tenéis que tener cuidado a la hora de dar valor de verdad a la información que os da un consultante, porque la gente afortunadamente no es psicóloga. Si yo empiezo a comer más, por ejemplo, y mi abuela precisamente me dice, niña, ¿tú sabes cómo te vas a poner? Y en TCA, sí, tenemos a veces un entorno familiar y social como muy contraterapéutico. Es muy importante que liguemos esta explicación con una acción. No solamente es esto va a tener un coste, esto está siendo el problema que se está manteniendo por estas razones, sino ¿y ahora qué hacemos? Que algo tenga sentido narrativamente no quiere decir que lo tenga funcionalmente. Las personas se cuentan historias todo el rato. Las personas que no son psicólogas se cuentan historias estupendas. Las personas que son psicólogas también. Hola, soy Rebeca Pardo. Y yo, Manuel García. Y nuestro curso de análisis funcional ya está disponible en la web de Engrama. El análisis funcional de la conducta sirve, entre otras cosas, para igualar cualquier tipo de comportamiento en cuanto a lo extraño o esperpéntico que sea. Lo que pasa es que luego, cuando lo llevamos a la consulta, creo que de manera, no sé si intuitiva, no sé si por un poquito de miedo o respeto, resulta que no nos acercamos mucho a conductas de tipo delirante, por decirlo, por ponerle una etiqueta. Hablamos de ansiedad. Hablamos de conductas de evitación, de respuestas fisiológicas. Hablamos de pensamientos muchísimo en el análisis de conducta. Y resulta que cuando nos estamos acercando al tema de los mal llamados trastorno mental grave, nos entra el miedo de, uy, ¿y el AF sirve también para esto? Evidentemente, porque no se trata de un comportamiento cualitativamente distinto de cualquier otro. O sea, comparte características de intensidad, frecuencia, etcétera, con, yo qué sé, con salir a correr y con beber agua. Entonces, para mí fue también muy interesante el empezar a aplicar el análisis funcional a conductas con estas características. Por ejemplo, a delirios de algún tipo, de robo de pensamiento, de pensar que la gente está constantemente hablando de ti independientemente de que te conozca o no, de que en medios públicos se esté hablando de ti sin que haya una evidencia real de ello. Entonces, pues es una manera más de quitar el halo mágico o el halo extraño de un comportamiento que puede ser explicado exactamente igual que otros. Así que, bueno, pues otra ventaja, es que son todo ventajas. Bueno, pues estamos aquí con Manu García y Rebeca Pardo, con los cuales hemos grabado un curso presencial en Madrid, que ahora pues ya todo el mundo tendrá disponible por nuestra plataforma web para cursarlo online siempre que quiera, disponible desde cualquier país. Y lo primero de todo, pues para que la gente que todavía nos conoce os ubique un poquito más y así a lo mejor también les puede entrar más ganas de comprar el curso, presentaros un poco y contarnos quiénes sois. Si quieres empezar tú, Rebeca. Muy bien. Pues soy Rebeca Pardo, soy psicóloga sanitaria y doctora en Psicología Clínica y de la Salud, y junto con Manuel y con otra de nuestras compañeras, con Carla, dirigimos ITEC Psicología. Así que me dedico a la práctica clínica, a la docencia y a la investigación también. Yo soy Manuel García y
bastante menos que de lo que ha dicho Rebeca. Revés muchas cosas, yo soy algunas de esas. Soy sobre todo psicólogo sanitario, es a lo que más me dedico, y también docente universitario. No soy doctor, creo que voy a esquivar esa bala para siempre y poco más. Vale, pues vamos a poner un poco en contexto, aunque lo habréis repetido hasta la saciedad, qué es el análisis funcional y por qué es tan importante en la psicología clínica o en cualquier área aplicada de la psicología. Bueno, pues es el método que empleamos para analizar el comportamiento humano basado en principios de aprendizaje. Y bueno, es una manera de organizar la información y, como digo, analizarla en base a las relaciones que se dan entre eventos, ¿no? Y partiendo de estos principios de aprendizaje basados en la ciencia de la conducta. No sé si es muy amplio, pero desde luego en clínica lo aplicamos. No solamente es una cosa que se queda en un papel, ¿no? Que terminamos de recoger información en la evaluación y después lo plasmamos en un momento dado, sino que es una manera de mirar directamente, ¿no? Al comportamiento humano, a la interacción terapéutica, y es algo que podemos aplicar en cualquier lugar, en cualquier ambiente en el que haya comportamiento humano, ¿no? Hablaremos más, evidentemente, de lo que pasa en clínica, que es nuestra especialidad, pero bueno, diríamos que es una forma de mirar el comportamiento, ¿no? Desde la perspectiva funcional. Y esto de los principios de aprendizaje que comentabas, ¿qué es? Porque realmente podemos ejercer en la psicología sin ser, digamos, expertos en los principios de aprendizaje y todo lo que implican, ¿o no podemos? Por poder puedes. Por poder ejercer psicología, se puede ejercer psicología en muchísimos ámbitos. Como decía Rebeca, tanto ella como yo, el principal es el sanitario, pero por supuesto no queremos que parezca que se reduce a eso. Vamos a hablar desde nuestra experiencia, que es de un ámbito, uno de los ámbitos, y no queremos hablar más allá, sobre todo por respeto a otras profesiones, porque ¿quién soy yo para hablar, por ejemplo, de psicología penitenciaria? Pero se puede ejercer psicología sin tener ni idea de análisis funcional. Se puede ejercer psicología sanitaria sin tener ni idea de análisis funcional, y para esto voy a rescatar un ejemplo que puso un profesor mío que tuve hace décadas. En primero de carrera, cuando te deja de funcionar Internet en algún dispositivo, en el PC, en el móvil, sobre todo en el PC, ¿vale? El ejemplo tiene sus años. Lo que hacía una persona típicamente era reiniciar el router, que básicamente consiste en apretar un botón una o dos veces, dependiendo del modelo de router. Y eso podía podía dar como resultado que volvieras a tener Internet. Cualquier persona puede apretar un botón. Lo que pasa es que algunas personas saben qué pasa cuando aprietas el botón. Y sabiendo qué pasa, es más probable que puedas predecir y controlar cuánto tienes Internet. Entonces yo puedo ir por ahí tocando botones y que de vez en cuando tenga suerte y vuelva a Internet, o puedo estar perdiendo una barbaridad de tiempo y recursos de la gente y míos en ver si vuelve a Internet. Análisis funcional de la conducta es para que vayas directamente a lo que sea que está pasando, a machete, y resuelvas de manera óptima, eficiente y eficaz el problema que sea que tienes. No es solo para problemas, ¿vale? Pero bueno, la situación que tengas. En lugar de empezar a ir, bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a ver si dando una vuelta alrededor del router vuelve a Internet, como si fuera una paloma. Con respecto a los principios del aprendizaje, ¿podríais ponernos algún ejemplo más de la vida cotidiana donde se evidencie un poco, pues bueno, cómo funcionan, cómo están operando ahí detrás? Uh-huh. Bueno, pues tiene que ver con todo esto que no nos viene, digamos, de base, y que en esta interacción con el entorno vamos aprendiendo a responder de formas diferentes, por dar una respuesta así como muy, muy amplia, ¿no? Hablaremos en el curso de condicionamiento clásico, de condicionamiento operante, básicamente, y todo lo que hacemos está envuelto por estos principios de aprendizaje. Prácticamente todo nuestro comportamiento puede analizarse en base a estos principios, y de hecho probablemente en muchas cadenas, que es como llamamos a esta secuencia de 3 términos o de 2 términos si es de condicionamiento clásico, en muchos fragmentos, digamos, ¿no?, de nuestro análisis funcional, en nuestras formas de fragmentar la conducta, veamos que están los principios de condicionamiento clásico y operante juntos, ¿no? Yo puedo tener una reacción emocional ante un evento, ante una calle por la que he pasado en la que me pasó algo, ¿no? Y mi forma de responder
de forma, vamos a poner, automática, ¿no? Puedo tener una respuesta de ansiedad y también puedo haber aprendido a que si paso rápido por ahí es mejor de alguna manera, ¿no? Me tranquilizo antes. Bueno, pues esto, el haber cogido miedo a una zona, a un evento, a cualquier situación, aprendemos ahí por condicionamiento clásico y por condicionamiento operante bueno, pues a adaptarnos de alguna manera, ¿no? A ese ambiente. Un ejemplo muy fácil es por qué probablemente no estéis oyendo el aire acondicionado, algunos. No digo en casa, sí, en casa sí tenéis, sino porque por un tipo de proceso de aprendizaje puedes dejar de responder de manera atencional a una serie de estímulos que se presentan repetidas veces, o porque quizá yo no estoy prestando atención a los ruidos de la calle porque estoy acostumbrado a vivir en una calle ruidosa, pero quizá una persona que vive en una parte más alejada y con mayor calidad de vida probablemente sí que está todo el rato diciendo otro coche, un autobús, un pitido. Otros pequeños ejemplos junto a los de Rebeca, y es que es toda la vida, todo el rato. Exacto, incluso cosas que nos caracterizan mucho a las personas, que tiene que ver con pensar y con movernos a largo plazo por las cosas, ¿no? Hay un montón de acciones que emprendemos en principio porque queremos que a futuro tener una situación financiera estable, ¿no? Pero lo que hago hoy, ¿no? Con eso, estudiar una oposición, esforzarme más en sacar no sé qué curso, lo que sea, quizá no tiene un consecuente inmediato, no pasa nada después de hacerlo inmediatamente o nada que tenga que ver con la razón por la que yo lo he hecho, ¿no? Pero el hecho de anticipar que eso va a ser lo que quiero, que eso es bueno para mí, que eso es relevante, pues va a ser lo que nos va a mantener en hacer un montón de cosas por cómo quiero que sea mi vida más adelante o por cómo no quiero que sea precisamente. Y esta forma de movernos por el mundo, que es característica, insisto, de los humanos, pues también son principios de aprendizaje y también explica por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas o por qué nos enredamos, que precisamente nos centraremos un poquito más en esta conducta que se ha llamado patológica, pero que en realidad, eso es una clasificación creada por una convención social, cultural, en un momento histórico concreto. A la hora de hacer un análisis funcional, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Elementos, perdona, ¿a qué te refieres con elementos? El tema de las disposicionales, para desglosar un poco cuáles son, digamos, los componentes que tiene un análisis funcional. Pues desde luego que acabas de mencionar variables disposicionales como uno de ellos que a veces se olvida, pero que puede ser más importante que alguna de las secuencias conductuales o cadenas conductuales, que ese sería otro apartado. Las secuencias conductuales de aprendizaje de condicionamiento clásico, de aprendizaje operante, de condicionamiento operante, o de aprendizaje preasociativo, que son habituación y sensibilización. Cada una de ellas con sus propios términos, que por no alargarme, bueno, eso ya lo veremos en el curso. En la parte sanitaria, en la parte de psicología sanitaria, solemos colarle de apellido al análisis funcional objetivos terapéuticos y técnicas de intervención, pero eso es una parte, o sea, eso en realidad no tiene que ver con el análisis funcional, se deriva de ello. Y hay cuestiones que están a medio camino, están a caballo entre, por ejemplo, las operaciones de establecimiento y abolición, operaciones motivacionales, y las reglas de conducta pueden ejercer muchas funciones dentro de un mismo análisis funcional. Entonces a veces las vas a ver por aquí, las vas a ver por allá, las vas a ver como orbitando, pero que no están exactamente en ningún punto de la cadena, pero también son o pueden ser súper importantes para hacer un análisis que sea lo más correcto posible. Y por añadir más cosas, no solemos incorporarlo quizá en lo que entendemos técnicamente como un análisis funcional, donde están esas disposicionales, esas cadenas de 3 términos, de 2 términos y de 4, ¿no? Pero sí hablamos a veces de las consecuencias a largo plazo, sobre todo porque va a ser un elemento motivador muy relevante, ¿no? El por qué se mantiene es ese consecuente a corto plazo, pero el sufrimiento y el malestar que genera eso que está haciendo la persona y poder operativizar incluso qué consecuencias está teniendo para la persona en el medio o en el largo plazo, diría que también es útil relacionarlo con las cadenas funcionales, ¿no? Aunque no sea
técnicamente algo que forme parte de la cadena, pero a nivel de utilidad en clínica diría que es indispensable. Todas las personas tenemos una historia, tenemos un bagaje, entonces, por lo tanto, pues debido a nuestras experiencias iremos acumulando una serie de sesgos. ¿Hasta qué punto podemos minimizar a la hora de hacer un análisis funcional todos esos sesgos? Me encantaría investigarlo. Igual no he investigado lo suficiente y ya hay cosas que se han dicho al respecto. Yo creo que partimos de la siguiente base, que tú también has partido de ella, y es no podemos evitar por completo sesgar la información, el conocimiento que aportemos y la práctica clínica que hagamos va a estar sesgada, evidentemente. Lo que podemos hacer es hacer explícitos estos sesgos, identificarlos, discriminar cuáles son nuestras respuestas, ¿no? y a qué llamamos sesgos, y esto quizá puede probabilizar sesgar menos. ¿El análisis funcional nos permite reducir los sesgos en la intervención? Me encantaría decir que sí. Me gustaría probarlo primero, ¿no? Para reducir esto, tendrías que hacer el análisis funcional de cómo haces análisis funcional. Lo que pasa es que esa persona también tendría sus sesgos a la hora de hacer el AF de la AF. Entonces, también puedes pedir a otras personas que hagan AF de cómo te comportas tú como terapeuta, que esto lo puedo relacionar incluso un poquitín con el estar supervisado o supervisada cuando haces terapia, y una parte de hacer terapia es hacer análisis funcional. Pero me quedo con una cosa que decía Rebeca, explícitalos. Cuanto más claros los tengas, más probable es que digas, aquí estoy empezando a patinar porque suelo patinar por esta vía. Pero esa idea de que eres una entidad pulcra, apolítica y un largo etcétera, que hace análisis funcionales con unos guantes, una bata, unas gafas por si te salpica, me parece naïf, me parece ingenua. Diría que no solo hay que saber de análisis funcional. Yo veo mis análisis funcionales de hace tiempo, no me preguntéis por qué hago esto, pero alguna vez me he encontrado con ellos y ¡wow! No vería las cosas de la misma forma. Esto no es grave, esto es lo más normal del mundo. Hay variabilidad incluso en nuestra propia historia y hay aprendizaje, ninguna sorpresa al respecto, pero bueno, quiero decir que es cambiante nuestra forma de mirar, de analizar las cosas y está absolutamente determinada por circunstancias anteriores y va a ser inevitable que haya sesgos. Insisto, el análisis funcional no nos protege de todos ellos. ¿Y qué errores habituales creéis que se suelen cometer a la hora de hacer un análisis funcional por parte de los terapeutas? Creer que no tienes sesgos a la hora de hacerlo. Esta era fácil, esta nos la habéis puesto muy fácil. Mezclar respuestas clásicas, respuestas condicionadas con operantes. O sea, hay veces que las personas ponen como operante algo que eminentemente es clásico, que difícilmente podría llegar a ser operante. Mezclar reforzadores y castigos así un poco alegremente, o decir se refuerza a corto plazo pero se castiga a largo. O sea, una confusión terrible con el tema de los consecuentes, por ejemplo. Yo creo que un clásico, y yo me meto en ese error de novata, o sea, de cuando tenía menos años de experiencia, es intentar hacer 10.000 cadenas, ¿no? Como explicar cualquier comportamiento. Claro, podemos explicar por qué enciendo la luz, por qué apago la luz, por qué me toco la ceja, podemos explicar absolutamente todo, ¿no? Pero seleccionar qué es relevante explicar, esto es más difícil. Y a veces, claro, poder analizar todo no quiere decir que sea interesante hacerlo y te puede perder un poco a la hora de plantear objetivos, ¿no? Porque, bueno, tienes tantas cosas que puedes analizar que no todas ellas las tienes ni que cambiar, ni son relevantes, o a lo mejor muchas de ellas tienen morfologías distintas, pero son clases de respuesta. Funcionalmente responden de la misma manera o funcionan de la misma manera, valga la redundancia. Así que yo creo que lo encontramos con bastante frecuencia. El análisis funcional es de 15 páginas, ¿no? Pues no, es ni práctico ni del todo adecuado. Y a veces es una CCR, una conducta clínicamente relevante del terapeuta o la terapeuta en cuestión, en cuanto a tengo que hacer explicación de todas, entonces lo estoy haciendo bien. Y en eso estás demostrando justo lo contrario. Relacionado con esto, al final ya tenéis unos cuantos años de experiencia en la clínica.
Y imagino que al principio pues quizá caíais más en ciertas rigideces, en hacerlo, bueno, entiendo que es lo normal, ¿no? Que cuando una persona empieza intenta reducir la incertidumbre de muchísimas maneras. Viendo con retrospectiva todo eso, ¿en qué consideráis que os habéis conseguido flexibilizar y eso os puede haber hecho mejores terapeutas? Mira qué pregunta más interesante. Naciste flexible, Manu. Introspectiva. Yo es que soy... No, el bambú es el rígido, ¿verdad? O sea, soy no bambú. Dejemos las analogías para abajo. Sí, yo diría que me ha venido bien lo contrario, hacerme un poquito más rígido, por tener quizá una visión demasiado flexible, pero desde luego que, joder, yo también he cambiado un montón en cuanto a cómo hacía los AFs antes y cómo ahora. Yo, hay una que ya os he dicho para darte de margen a pensar. Sí, esto era una conducta clínicamente relevante. Claramente, analizar absolutamente todo por escrito, todo clarísimo. Pero es este consecuente, pero seguro que es R-, porque claro, apagas la luz y hay más luz o hay menos oscuridad. Entonces, ¿qué es exactamente? R-, R+, tendré que volver a evaluar. O sea, como intentar moverme por esta regla de o tengo todo súper claro o no puedo empezar a intervenir, o tengo todo súper claro o no estoy haciendo un buen trabajo. En fin, esto ha cambiado bastante, afortunadamente, y no me hace falta conocer absolutamente todo el detalle, sino que cuando capto, entiendo una buena parte del patrón de comportamiento principal, digamos, aunque luego haya otros aspectos que podamos concretar, bueno, pues puedo empezar a intervenir. Hay veces que podemos empezar a intervenir. No digo que hagamos una evaluación alegre de una sesión, pero bueno, hay veces que tenemos suficiente información como para acertar con las pautas, la vida de la persona puede empezar a girar un poco y esto a su vez puede provocar otros cambios y quizá esto es más práctico, más útil que tener absolutamente todas las áreas cerradas, que incluso cuando te pongas a intervenir en aquel área que vas a dejar para más tarde, igual ha cambiado, ¿no? Entonces igual te compensa más hacerlo más adelante. Así que esto es un ejemplo de flexibilidad, ¿no? Yo me he flexibilizado en la selección de consecuentes, que antes era un poco especialito en cuanto a tratar de identificar los consecuentes específicos que mantenían un comportamiento y que además cumplieran leyes de contigüidad, etc. Y ahora puedo ser más laxo al respecto. Me pueden valer frases más generalistas, más generales con respecto a lo que puede estar funcionando como consecuente, sobre todo como reforzador de un comportamiento. Y, por ejemplo, con respecto a la conducta vuestra como terapeutas, a que al final va a influir en la otra persona porque no deja de ser pues, una interacción, ¿abogáis más por ser genuinos, por así decirlo, o tratar de medir mucho y ser muy minuciosos con cada cosa que estáis haciendo? Bueno, interesante. Claro, el punto medio sería perfecto, quiero decir, ser lo suficientemente genuino tiene sus cosas buenas funcionalmente también. Es decir, hay veces que hay cierto comportamiento que me genera una reacción que está bien que sea un consecuente para la otra persona, porque de alguna forma necesita, ¿no?, que haya una contingencia a ciertos comportamientos y a lo mejor de forma natural ante, pues, no sé, una grosería quizá, por poner un ejemplo, ¿no? O ciertos comportamientos que quizá también estén siendo problemáticos en otros contextos naturales fuera de sesión, las personas tienen una reacción similar y tenerla en consulta quizá no tenga por qué ser un problema y es un comportamiento genuino. Pero esto no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿no? Puede que genuinamente me salga a reaccionar de determinada manera ante un comportamiento del cliente y que realmente esté siendo un comportamiento, pues eso, ¿no?, que más bien sea preciso reforzar, aunque a mí me salga a hacer otra cosa. Es difícil tener una constante construcción, no sé, o construcción de lo que tú estás queriendo hacer, ¿no? Pero en realidad intentamos poner la mirada funcional todo el rato. Es decir, creo que tiene sentido intentar poner este análisis funcional de la interacción y de lo que está pasando siempre que podamos, pero seamos honestos, son muchas horas de trabajo, son muchas interacciones, son muchas conductas relevantes las que se dan en sesión y muchas veces no analizas absolutamente todo lo que haces y a veces no pasa nada tampoco. Yo quizás sugeriría que al principio tiendas a ser, como terapeuta,
más cuidadosa con lo que haces, que prestes más atención a la funcionalidad de tus interacciones hasta que te puedas ir permitiendo mayor espontaneidad. O hasta que seas mucho más capaz de controlar espontáneamente tus reacciones. O sea, yo creo que el ser genuino es algo que también se puede fingir paradójicamente. O sea, que yo puedo aparentar ser una persona muy genuina, por así decirlo, y que entonces la línea se emborrone tanto que esta reacción es porque yo estoy sintiéndome así o esta reacción es perfectamente creíble, aunque yo me esté sintiendo de otra manera. Pero bueno, que al principio tengas más ojito para que no la líes y cuando vayas adquiriendo más rodaje, que te vayas permitiendo más espontaneidad y también veas qué ocurre cuando te comportas de esa manera. También diría que tampoco pasa nada. Lo digo porque a veces pretendemos como no cometer errores, ¿no? O sea, como que llegamos con un nivel de presiones a los primeros años de experiencia que yo no sé cómo se sale de esas sesiones, con sudor, con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, si tratamos de tener siempre esta mirada funcional, pues a veces incluso aunque tengas una reacción genuina que después digas igual esto no, pues no pasa nada. En principio vas a tener opciones de volver a explicar eso que pasó o de reaccionar de una forma distinta, de, bueno, incluso poner al servicio de los objetivos terapéuticos algo que haya pasado en consulta que no haya sido lo mejor. Pongamos que cometemos un error, ¿no? Que genuinamente hemos desatendido algo o que se nos ha pasado alguna cuestión relevante. Bueno, pues esto podemos utilizarlo incluso si, por ejemplo, tenemos una persona delante con comportamientos y con reglas inflexibles sobre cometer errores. Sería una manera perfecta de ser un modelo de cómo esto ocurre, cómo reconducimos lo que podamos y cómo gestionamos esa reacción emocional ante el error, ¿no? No sé, que también podemos después hacer un análisis, podemos volver a retomar las cosas, tenemos como un montón de oportunidades en realidad, ¿no? Habéis señalado muchas virtudes sobre el análisis funcional. Os quería preguntar si creéis que tiene algún tipo de carencia o laguna en algún aspecto. Yo tengo una polémica, pero hay sitios en los que me prenden fuego por esto. Que no sé hasta qué punto con las leyes ya descritas hemos acabado la tarea. No sé si puede haber algunas cuestiones aún por descubrir en cuanto a las leyes del aprendizaje, que son las que se basa el análisis funcional. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Ivan Pavlov intentó explicar el desarrollo del lenguaje humano mediante un segundo sistema de señales, o sea, aplicando el condicionamiento clásico a algo que a día de hoy eminentemente tiene un carácter muy, muy operante. El señor hizo lo que pudo con las herramientas que tenía y a mí me parece fantástico. O sea, yo aplaudo y valoro mucho a Pavlov, que creo que es como el segundón. Todo el mundo ama a Skinner. ¿Quién se acuerda de Pavlov? Seguro que por soviético. De hecho, no, él era ruso y creo que tiene una anécdota que dijo: a mí esto de la revolución ni me va ni me viene. Evidentemente un señor burgués. Me desvío. Ya está todo lo que hay, ya tenemos todo lo que hay. Yo diría que tenemos más que suficiente para hacer un trabajo espectacular y para mejorar la calidad de la vida de la gente mucho. Pero, bueno, no sé, si quedan ahí cositas. Bueno, además de esto que plantea Manu, que normalmente hacemos referencia al condicionamiento clásico, al condicionamiento operante, creo que a veces no incorporamos con suficiente profundidad el papel del lenguaje. O sea, sí lo incorporamos, lo vais a ver, lo vamos a ver, pero podríamos ser más precisos a la hora de incorporarlo y de analizarlo, ¿no? Y quizá por ahí va lo que dices, ¿no, Manu? Con respecto, por ejemplo, al estudio del lenguaje o esas cosas que estaría bien ir integrándolas más en esos análisis funcionales. Además de esto, bueno, a veces hacer un análisis funcional no es suficiente, nos falta perspectiva de otras cosas para no sesgar la información precisamente. Y yo creo que si tuviera que poner un contra, no sé si el análisis funcional, quizá la forma de usarlo es, bueno, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Que es dar por hecho que por ser analista de conducta, que por mirar funcionalmente el comportamiento humano, no vas a cometer sesgos y por tanto, bueno, pensar que SAF, que con eso tienes todo, ¿no? Que con eso prácticamente tienes la intervención o que no tienes que seguir formándote en otras cuestiones, ¿no? Bueno,
me tiro yo sola de la lengua. Tener perspectiva de clase, tener perspectiva feminista. Bueno, esto no es hacer un análisis funcional. Claro que hay que incorporarla en nuestra forma de mirar los casos. Entonces, creo que a veces pecamos de dejar en manos del análisis funcional como el poder de responder a todas las cuestiones y tener todas esas miradas que no tiene. O sea, es una herramienta que nos sirve para ver funcionalmente el comportamiento, pero hay cosas que si no sabemos dónde mirar o no sabemos cómo hacerlo, por mucho que tengamos la herramienta, no vamos a poder aplicarla desde cierta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a veces creo que es como, no sé, idealizar demasiado todo lo que nos puede dar el análisis funcional, diría. ¿Cómo veis el panorama de la psicoterapia de cara a un futuro? ¿Sois optimistas con respecto a si cada vez se ejercerá más desde la rigurosidad o vamos a tender más a ir en picado? Yo el presente lo veo espectacular comparado a cuando yo estudié. Cuando yo estudié el panorama era desolador y recientemente, sobre todo gracias a gente joven, el análisis de conducta se ha hecho cada vez más grande y ha tenido cada vez más presencia. Lo que pasa es que creo que tu pregunta se responde mejor desde la sociología, no tanto desde la psicología, entonces te puedo soltar una opinión que no vale nada. Creo que los avances conseguidos se van a consolidar, pero no me atrevería a decir que de repente la sociedad vaya a darse cuenta de sí, esto era lo que funcionaba y todas aquellas otras cosas no tanto. Así que, más que optimista, neutro al respecto. O sea, que con lo que tenemos no está mal, pero que no espero que vaya a haber un auge. Coincido. O sea, la psicología son muchas psicologías. No solo es el análisis de conducta. No es mi opinión, es lo que hay, ¿no? O sea, todo eso que llamamos psicología, pues entra en diferentes orientaciones y formas de analizar las cosas. Y eso tiene su estructura social, tiene su sistema, o sea, es más complejo de lo que parece que eso cambie, yo creo. O sea que no sé si iremos a peor, pero creo que en términos generales seguirá habiendo mucha variabilidad dentro de la psicoterapia. Pues ya para terminar me gustaría que os dirigierais directamente a la audiencia para informarles un poco de qué tiene de atractivo, interesante el curso que hemos hecho con vosotros sobre análisis funcional, qué pueden encontrar en ello, o a lo mejor algo distinto que puedan no encontrar en otros, o a lo mejor consideráis que es igual a otros, no lo sé. Y sobre todo, a qué público le puede interesar más, para quién puede ir dirigido especialmente. Creo que el público que podría ser más beneficiado es quien está interesado en análisis de conducta, ha empezado a leer por su cuenta, pero no tiene una formación robusta al respecto. Sí, incluso para aquellas personas que ya se hayan formado, hayan hecho un máster o estén incluso en los primeros años del ejercicio de la profesión y se sientan algo a lo mejor inseguras con el funcionamiento de su conocimiento aplicado, también puede ser un buen curso. Va a tener una parte teórica, va a tener una parte aplicada, vamos a ver diferentes casos clínicos, vamos a repasar principios de aprendizaje. Entonces, creo que tocaremos los palos suficientes como para poder desenvolvernos mejor al hacer un análisis funcional. Yo creo que es un buen curso tanto para principiantes como para quienes quieran repasar, quienes tengan curiosidad y todavía no hayan terminado la titulación. En realidad, nunca es tarde para aprender, ¿no? Análisis funcional, y tampoco es demasiado pronto. ¿Qué pasa si nos hubiese pillado esto en primero de carrera? Bueno, nos tocó la asignatura de principios de aprendizaje, creo que era, pero todavía estaba lejos de aplicar eso a casos o a estructuras sociales. Así que, bueno, en el punto formativo en el que estés, creo que puede ser un buen curso de repaso, de iniciación. No sabría decir qué tiene el nuestro de guay. Bueno, ¿Nosotros? Quizá el dinamismo, al fin y al cabo tenemos muchos años de terapeutas acompañando y la docencia, nos dedicamos a la docencia, entonces quizá es un mix que puede resultar interesante. Yo creo que te puedes echar unas risas con el curso, aparte de aprender, entonces quizá eso sea lo que nos distinga. Pero Eso es.
No sabemos vendernos mucho. De análisis funcional sabemos un poco más, pero vendernos no. No os hemos contado ni la práctica clínica que tenemos, pero contamos más o menos con 12 años de experiencia los dos. Y bueno, y la verdad es que bastante formación al respecto. También investigo, Manu es muy curioso, lee muchísimo, así que también está muy actualizado y todo eso creo que lo vamos a aportar. También creo que vamos a aportar una visión quizá crítica o escéptica en algunos puntos, ¿no? O sea, bueno, idealizaremos lo que tengamos que idealizar y pondremos en alza el valor que tenga pues, el análisis funcional y sus aplicaciones, pero creo que también tendremos esta parte de animaros a haceros preguntas y desconfiar quizá un poco. Tenemos la paranoia en representación aquí para que os hagáis cuestionaros prácticamente todo, ¿no? Y yo creo que eso también es algo valioso cuando estamos aprendiendo. Pues para la gente que pueda estar interesada dejamos el enlace en la descripción y nada, por aquí cerramos. Muchas gracias Manu, muchas gracias Rebeca. A vosotros. Gracias. Este episodio se ha grabado en motivo del lanzamiento de nuestra nueva formación online que podrás encontrar en nuestra web www.engramapsicología.es. ¿A qué esperas? Ya puedes ir a darle un vistazo.